Hola, soy Rafael Piñeros. En este episodio sobre narcotráfico y cultivos ilícitos nos concentraremos en tres elementos fundamentales. En un primer momento, entender la contextualización de cómo se encuentra hoy el país. La política nacional de drogas, denominada Sembrando Vida, Desterremos el Narcotráfico 2023-2030, tiene un enfoque más amplio de los anteriores enfoques de política pública sobre drogas y cultivos ilícitos. Sin embargo, la implementación de la misma avanza de manera lenta. Los cambios en el entorno internacional, especialmente la llegada de una nueva administración a los Estados Unidos, cambios en las dinámicas de consumo y al mismo tiempo la irrupción de drogas como el fentanilo afectan de manera importante a nuestro país productor y al mismo tiempo eje fundamental de la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos. En segundo lugar, nos enfrentaremos a una situación particular y es mirar cómo el enfoque del gobierno alrededor de las drogas puede sufrir importantes cambios en un futuro proceso electoral del año 2026. Y por supuesto, entenderemos de una manera más profunda la manera en la cual interactúan grupos al margen de la ley, el Estado y la ciudadanía o la sociedad civil en contrarrestar el efecto negativo de las drogas ilícitas a nivel local, nacional e internacional. Con los tres invitados que me acompañan discutiremos de manera importante estos temas. No se lo pierdan. Bueno, para mí es un placer estar el día de hoy con un panel de lujo. Nos acompaña Ana María Rueda de la Fundación Ideas para la Paz. Ana María, un gusto saludarte. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por tenerme en este podcast. Me acompaña también Diego Celis, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y además abogado de la Universidad Externa de Colombia y actualmente es el director del programa en Gobierno y Relaciones Internacionales. Diego, un placer. Rafa, gracias por invitarme. Y por supuesto, en esta ocasión como panelista nos acompaña César Páez, docente investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en materias de narcotráfico, conflicto y también de algunas materias en el pregrado. César, ¿cómo estás? Hola Rafa, gracias por invitarme como invitado. Normalmente pues estoy de este lado del micrófono, pero en mi papel, como tú bien dices, de conductor, y hoy será un placer estar como invitado. Comencemos nuestra discusión entonces sobre narcotráfico y drogas ilícitas. Para ello, sin duda, un tema estructural de los últimos 30 años en Colombia ha sido el problema mundial de las drogas. Narcotráfico, violencia, presencia de grupos al márgenes de la ley. Ana María, yo quisiera comenzar contigo. ¿En qué consiste o cómo podríamos entender la actual política de lucha contra las drogas de la administración de Gustavo Petro? Pues el presidente Petro llega en un momento en el que ya ha habido en los últimos 10 años o un poco más, antes de que él se posesionara, una discusión muy fuerte sobre necesidades de la reforma de la política de drogas. Entonces él llega intentando proyectar una nueva visión, que no es tan nueva a mi parecer, porque es una visión que ya tenía, digamos, reflejos en el acuerdo de paz y en otros intentos de programas que se han hecho anteriormente, pero sí, digamos, consolida esas discusiones sobre reforma y logra tener una política nacional de drogas en un documento que no es tan usual en Colombia. Es la segunda vez. La vez anterior fue el presidente Duque, pero con anterioridad a ello no teníamos documentos de política. Entonces, en la administración del presidente Petro tenemos un documento de política, a mi consideración bien estructurado, que proyecta una visión que a mí, aunque no me parezca novedosa, sí intenta por lo menos poner sobre el papel qué es lo que deberíamos estar haciendo en materia de drogas después de una guerra contra las drogas tan difícil por tantos años y con tan pocos resultados. Entonces, la visión como en términos generales es continuar luchando fuertemente contra los eslabones superiores y los considerados eslabones inferiores, que es particularmente los usuarios de drogas por una parte, por otra parte personas vulnerables que están siendo criminalizadas por este asunto, por ejemplo, personas que comercializan drogas, y también campesinos, familias campesinas cultivadoras. Con ellos se busca que no haya medidas represivas o una criminalización de ellos y de sus acciones, sino más bien una atención en términos de desarrollo. Muchas gracias por tu participación. Diego, Ana María nos sitúa una discusión. No necesariamente es tan nueva, pero
¿qué elementos, aparte de los que ella ya nos introdujo alrededor de segmentar un poco mejor la escala superior, los campesinos y partes más bajas de esta cadena de producción, qué elementos diferencian esa nueva política? Sí, yo también coincido en que no es la narrativa ya viene de antes. Yo lo que creo es que, como llamamos en políticas públicas, se creó una ventana de oportunidad muy importante con el gobierno de materializar, digamos, posiciones que ya han venido de atrás, un poco con el tema de enfoque de salud pública, un poco de no criminalizar a la cadena baja, o más bien los productores, a los campesinos, particularmente que cultivan, que también están, digamos, atentos o que son más bien víctimas del sistema penal. De la política de drogas científica que el 17% de los condenados en Colombia están en el sistema penitenciario, y es una cifra enorme. Yo lo que creo es que el cambio, uno de los principales tal vez, es pedirle al sector justicia que sea quien lidere la política de drogas para desatarla de la política de seguridad. Un poco el enfoque que venía naturalmente con el presidente Duque está la política de seguridad y defensa, y con base en eso no es el eje vertical, pero sí casi que es el preponderante dentro de la política de drogas que hizo el gobierno anterior. Y este gobierno lo que hace es, de hecho, desligar la política de seguridad y defensa y pedirle al Ministerio de Justicia que lidere la formulación de una política de drogas conjunto con el DNP y otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo creo que darle esa visión un poco de justicia para sacarle de la seguridad es importante. Yo creo que otro enfoque muy radical, o más bien yo creo que era necesario tal vez, era no atar la política de drogas al acuerdo de paz. Si bien hay unos factores que naturalmente se desprenden de ahí como antecedentes, las críticas que el propio presidente ha hecho sobre el programa de PENIS, y que, digamos, eran muy importantes en lo que se entendía política de drogas, pues era reconocer de que esto no estaba funcionando bien. Había que hacer otra cosa diferente a lo que se hacía desde la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y teníamos que tener otro enfoque. Me quedo con estos dos, pero naturalmente hay más. El enfoque de salud pública creo que es más marcado en esta política. Perfecto, muchas gracias por tu participación. César, comenzamos de lo particular, pero quisiera que fuéramos un poco a lo global. ¿Ha cambiado un poco la percepción sobre el consumo, sobre la cocaína, sobre la heroína a nivel mundial? ¿Cómo se transforma el consumo, tal vez con la irrupción de nuevas drogas sintéticas? ¿Y cómo nos afecta esto dentro de la lógica que venía manejando Ana María y Diego alrededor de ventanas de oportunidad y de, por supuesto, un enfoque distinto de política a nivel interno? Pues yo creo que con las drogas hay una carga muy fuerte, muy pesada, que hay con varios temas, no es el único tema, pero con el de las drogas es particularmente pesada, y es un gran lastre. Y es que en las drogas, a la hora de analizar qué son las drogas, por qué la gente consume, por qué la gente produce, por qué la gente trafica drogas, qué se puede hacer, vienen a una cantidad de creencias que son muy, no sé cómo llamarlas, muy básicas, muy internas de cada persona. Se mezclan temas religiosos, temas morales, temas ideológicos. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que lo que vemos es simplemente el cambio, simplemente. Obviamente es un fenómeno mucho más complejo que lo que amerita decir simplemente, pero lo que vimos es que llega un gobierno con una ideología de izquierda que se mezcla interesantemente con unas ideas liberales, desde el punto de vista, digamos, de política, y que reemplaza a un gobierno de derecha que, como bien lo decía Diego, pues tenía una visión muy clara, y es que las drogas son un tema de seguridad, y lo que hay que hacer es utilizar las fuerzas del Estado para evitar que se produzcan, que se trafiquen e incluso que se consuman, ¿no? Desde el punto de vista policivo ya con los consumidores. Y como bien anotaba Ana María, este gobierno pues tiene una visión diferente, y el planteamiento de la política es interesante porque es una visión, por un lado, muy de izquierda, y es decir, mire, la gente se mete en esto porque hay unas condiciones socioeconómicas injustas que de alguna manera llevan, empujan, determinan que algunas personas se metan en el tema. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ofrecerle a la gente unas oportunidades diferentes para que la gente se salga del tema. Digamos eso grosso modo. Pero esas son visiones que en Colombia una reemplaza a la otra, pero que en el mundo están muy vivas desde el comienzo del debate, o no del debate de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y son visiones que están todo el tiempo allí. La gente, una visión liberal, una visión muy de derecha de hacer cumplir la ley, y también obviamente una visión sanitaria de que a la gente lo que hay que ofrecerle son tratamientos médicos, ¿no? Y la gente, desde el punto de vista de los consumidores.
Entonces yo creo que lo que vemos es una especie de pendulación aquí en Colombia entre unas políticas de derecha que siempre han tenido la hipótesis de que lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley a la fuerza, y unas políticas de izquierda que lo que dicen es lo que hay que hacer es ofrecer a la gente otras maneras de ganarse la vida que le permitan escapar de esa trampa desde ese punto de vista, desde esa ideología de la producción de drogas. Digamos, yo lo que veo es una que suceda a la otra, de nuevo con algo interesante, y es que las políticas de izquierda, paradójicamente, se acercan en muchos puntos a ideas liberales. Quisiera hacerles una pregunta de debate para terminar esta parte de contextualización común a los tres, y pueden responder en el orden en el que se sientan más cómodos. ¿Creen ustedes que los cambios que se han dado con la llegada de una nueva administración en los Estados Unidos, con estas políticas tal vez algo más alternativas y de giro, dejar de pensarlo como un tema de seguridad y defensa para que el sistema judicial u otros actores tengan un mayor empoderamiento, como también podría ser el sector salud, que lo han mencionado, son el camino correcto, o nosotros podríamos volver fácilmente a una mano dura, represión, volver a utilizar el aparato de seguridad y defensa? ¿Cómo lo ven ustedes ese debate? Empoderar a unos versus políticas y contextos y coyunturas particulares que se están modificando muy rápidamente. Pues si quieres yo arranco. Yo creo que estamos ahorita, antes de hablar del gobierno de Estados Unidos, estamos en un riesgo, claro. Es decir, las siguientes elecciones uno sabe que obviamente es muy posible que no quede la izquierda, y que quede al contrario alguien de centro, derecha o derecha que considera que los temas de drogas pues es más o menos lo mismo que seguridad, o tiene, digamos, el mismo enfoque. Entonces yo creo que sí estamos ante un riesgo de que lo que se haya avanzado, y podemos discutir qué tanto se ha avanzado, pues se eche un poquito para atrás. Ahora, yo creo que también culturalmente ha habido avances, es decir, a pesar de que en la implementación de nuevas políticas no haya demasiado avance, también hay una nueva noción en el país y en el mundo sobre qué son las drogas, cómo conversar sobre ellas, enfrentar las problemáticas asociadas. Entonces yo creo que el camino, digamos, no ha sido completamente perdido en relación con la implementación de política de drogas en Colombia y en otros lugares. Ahora, frente a las elecciones en Estados Unidos sí estamos en un riesgo muy alto, porque nosotros tenemos, obviamente, en este momento estamos enfrentados a la administración del presidente Trump, que de ninguna manera está de acuerdo con ninguno de los asuntos que tengan una mirada progresista frente a las drogas. Y en ese sentido, pues creo que tiene él también una herramienta perfecta para presionarnos, específicamente con la desertificación. Entonces, tenemos por ahora, digamos, ese grandísimo riesgo. Hay una cosa positiva, y es que, pues, si uno se fija en la administración de Trump, la anterior, ni Colombia estaba en el lugar de sus prioridades, ni las drogas, específicamente en relación con cocaína, estaban en sus prioridades. Entonces yo creo que ahí todavía tenemos un espacio posible, un espacio de libertad para seguir trabajando de forma más autónoma frente a nuestros problemas asociados a las drogas, porque Trump es posible que realmente no esté tan atento a nosotros. Ahora, este año es un año especial, porque obviamente ya tuvimos una primera enfrentada entre Petro y Trump, y ahora viene, pues obviamente ahorita en marzo empiezan las discusiones de desertificación y también de la ayuda internacional. Entonces, este año va a ser un año seguramente particularmente difícil, pero yo no estaría tan segura de que el resto de los años también. O sea, yo creo que pronto nos puede quedar un poquito más de libertad, suponiendo que el siguiente gobierno en Colombia esté interesado en mantener algunos de las, pues lo que podríamos llamar medidas progresistas frente a este tema. Muchas gracias, Ana María. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si quieres... ¿Sigo? Sí. Pues, Rafael, estoy de acuerdo con Ana María que, digamos, ya muy temprano, Trump ha tomado unas decisiones y ha hecho unas exigencias que llevan a que uno no sea muy optimista. Primero, la amenaza que le hizo a México y a Canadá, que bueno, esto es algo que se puede discutir. Canadá, que pitos muy que poco tiene que ver en este tema. De drogas, realmente es mínimo proporcionalmente comparado con México, pero a México la exigencia era clara y México satisfizo esa exigencia y mandó 10,000 soldados, 10,000 miembros de fuerzas de seguridad a la frontera a controlar el tema de drogas, me imagino que también a controlar el tema de migración. Y el segundo elemento que yo creo que hay que tener en cuenta es esto que está sucediendo. Digo esto a propósito, estoy evadiendo utilizar una palabra específica, esto tan extraño que está sucediendo con USAID, que es una agencia que en el caso de Colombia era una fuente de recursos muy importante para programas de desarrollo que buscaban sustituir
o por lo menos ofrecerle a la gente unas alternativas de ingreso diferentes a la producción de coca y de cocaína. Entonces yo creo que ya con esos dos elementos insumos ahí ya podemos ver que estoy de acuerdo con Ana María. Afortunadamente en temas de fentanilo seguimos estando muy lejos de ser un país con una producción significativa. Eso hace que estemos por fuera del radar de Trump en ese tema específico, pero de nuevo Trump tiene una visión bien simplista de las cosas, bien blanco o negro. Y hombre, mujer. productor de drogas es productor de drogas, no importa de qué tipo de drogas, y si es la droga que me está matando o no me está matando a 60,000 personas anualmente. Entonces es muy posible que se vuelva muy exigente y que eso lleve a que se desfinancien o se reduzcan los recursos o se corten simplemente los recursos que recibe Colombia de Estados Unidos para la lucha contra las drogas, para productos, no solamente en temas de seguridad. Ya vimos los 20 helicópteros que están en tierra permanentemente, pero también en temas de desarrollo que creo yo, y eso seguramente hablaremos más adelante, es uno de los ejes más importantes, más eficientes y más inteligentes que se van a desfinanciar seguramente. Yo concuerdo también, naturalmente la ventana de oportunidad estaba con Biden y se cerró. Ya volvimos a una lógica donde Estados Unidos pues naturalmente tenía un tema de seguridad, de garantizar la democracia. Los aliados tenían que ir en concordante con la política internacional de los Estados Unidos. Y ya, si bien Trump utilizó el tema de fentanilo con Canadá, si lo utiliza con Canadá, naturalmente lo va a utilizar con Colombia, porque la gente nos va a asociar, así sea con fentanilo, con coca, lo que sea, con cualquier tipo de droga. Entonces, yo sí creo que si nos volvemos a poner el radar por la razón que sea, igual van a utilizar esa ley para aplicar los aranceles. Entonces, no vamos a estar en el radar por sí o porque sí o por un trío del presidente. Pero de igual forma, en el ámbito interno, yo creo que uno de los ejes que tenía la política era la diplomacia, para tratar de convencer la narrativa internacional del consumo recreativo, incluso del uso, o más bien de la producción legal de coca para otros fines que no sea también el consumo recreativo, como con la cocaína naturalmente. Yo siento que como la política interna no avanzó, la diplomacia también en ese sentido no va a avanzar más. La política de drogas, al no estarse implementando como lo estaba pensando o como lo pensó la política de drogas pues en su fase inicial en el 2023, hoy deberíamos estar en un punto totalmente diferente al que estaba planteando la política. Y como no ha habido avances, entonces yo creo que la narrativa del gobierno simplemente va a ser narrativa y no va a mostrar ningún tipo de avance. Y eso va a hacer que la diplomacia pues no tenga mucho que contar, más allá de lo que hemos venido contando en las últimas décadas. Qué bueno esa forma de cerrar esta parte de contextualización. Un año difícil, decía Ana María, una administración simplista y unas acciones de política diplomática que se van a quedar cortas porque no hay cómo sustentarlo a partir de los resultados. Pasemos a nuestra segunda sección y quisiera comenzar contigo, César. En efecto, el problema mundial de las drogas en tu primera intervención señalabas es una cosa histórica, hay razones morales, éticas, espirituales para que la gente consuma productos psicotrópicos que alteran la mente y demás, pero de manera reciente, ¿cómo ves tú la evolución de los mercados de la cocaína, de la heroína, de la marihuana, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Pues yo creo que a ver, lo que uno puede hacer para contestar esa pregunta, Rafael, es ver las tendencias. Entonces, primera tendencia que se está dando en Colombia ya desde hace un buen número de años es que cada vez somos un país que consume más, ¿no? Proporcionalmente, significativamente es un país que cada vez consume más. Eso tiene algunas explicaciones. Una tiene que ver con que es un país en donde hay una mayor capacidad económica y hay una relación que se ha visto en diferentes partes del mundo en el que en la medida en que una sociedad tiene más dinero aumenta su consumo de drogas, de este tipo de drogas ilícitas. Esa es una tendencia grande, interesante, fuerte. Otra segunda tendencia que yo creo que se puede identificar en Colombia, esta vez desde el lado de la producción y que obviamente se cruza con otros ejes que son de seguridad, de orden público, etcétera, etcétera, es que estamos todavía en una reacomodación de las fuerzas del control después del Tratado de Paz. Entonces, una vez las FARC firman la paz y se desmoviliza buena parte de esa guerrilla, entonces sabemos que están las disidencias, etcétera, pero una vez se desmoviliza, eso genera un vacío de poder, ese vacío se siente en varias regiones que son productoras y se inicia una competencia muy fuerte que lamentablemente cuando estamos hablando de
actividades ilícitas, esa competencia muchas veces significa violencia. Y a nivel mundial, como tú bien lo señalabas, hay el surgimiento de nuevas drogas, ¿no? Dentro de eso es el fentanilo, pero también hay la transformación de mercados. En América del Norte, por ejemplo, el consumo de cocaína se ha estancado en los últimos años, ha crecido en Europa y ha aparecido de una manera bien interesante en Asia y Oceanía. Entonces, lo que vemos, digamos, a nivel global es que hay nuevos mercados para la cocaína, que es la droga que producimos principalmente aquí en Colombia, pero que también hay nuevas drogas, y en esas nuevas drogas, por ahora, Colombia no es un productor importante. Muchas gracias. Diego, quisiera continuar contigo. Y es que, si bien el fenómeno del narcotráfico en Colombia tiene raíces de más de 40 o 50 años en algunas regiones, por supuesto desde la década del 80 ha sido más pronunciado, pero también es cierto que las acciones en materia de política pública por parte del Estado han estado dirigidas a controlar, disminuir, pero no ha sido posible. César nos decía, ojo, aumenta el consumo, aumenta la productividad por hectárea y demás. ¿Por qué ha sido tan difícil que Colombia deje de ser productor? Porque ha sido tan compleja de modificar esa situación, especialmente en esas zonas donde tradicionalmente se consume, donde tradicionalmente se produce, como el departamento de Nariño, Cauca, Putumayo o el Catatumbo. Porque todavía existe el mercado. El mercado, a tener una demanda, pues naturalmente va a necesitar una oferta, y la oferta en este momento pues la seguirá produciendo Colombia. Y creo que un poco la estrategia del gobierno, o al menos lo que refleja en la política de drogas, es que realmente el consumo no es que sea malo, en términos coloquiales. Lo malo es el consumo problemático. Entonces es una visión totalmente diferente, que incluso hace que el gobierno haya tomado la decisión de no medir más las hectáreas, por ejemplo. Ya no sabemos con ciencia cierta, con este programa que evalúa las hectáreas año a año, con el CIMSI. Y ya no sabemos cuántas hectáreas hay, porque realmente ya la narrativa es totalmente diferente. Pueda que tengamos mucha producción, pero eso más bien transformemos no el cultivo, sino el uso de lo que tiene el cultivo. Y esa ha sido un poco la narrativa del gobierno. Utilicemos la coca o el cannabis para hacer cáñamo, etcétera, etcétera. Hagamos pilotajes para saber. Un poco la visión que tenía es que cómo hacemos esto industrial, y cómo a través de la ciencia y tecnología podemos encontrar usos alternos a la producción, netamente de la cocaína o de los recreativos, de las drogas. Entonces yo creo que ya el enfoque que puso la política de drogas, pues claramente responde a un mercado, pero ya ese mercado para ellos no es ese problema, más bien es cómo aprovechamos ese mercado para hacerlo interesante. Y creo que un reflejo de eso fue una de las primeras apuestas que no impulsó, más bien que apoyó al gobierno, pero que no presentó el gobierno, con el tema del cannabis recreativo. También hay mucha plantación de cannabis en Colombia. Y lo que hagamos es más bien, lo que tenía la visión del gobierno era simplemente permitamos el consumo recreativo y se cubre un impuesto, y con eso vamos cambiando un poco la narrativa del 1 a 1. Claramente eso llevó a un resultado de que faltó dos votos para que se aprobara ese acto legislativo, pero siempre va a existir el mercado, y siempre exista el mercado va a existir la oferta. Perfecto. Ana María, quisiera ir contigo tal vez en el tema más transnacional y complejo de los últimos años. Y es que en la década del 80 y el 90 tuvimos en Colombia muy fuerte la influencia de los carteles, principalmente Medellín y Cali. Y en la última década tal vez hemos visto una mayor presencia de carteles mexicanos, no solo en Colombia, sino en Ecuador. El domingo pasado estuvimos en elecciones en Ecuador y vemos que el tema de la seguridad, el tema de la narcotización de la agenda sigue siendo uno de las más importantes a la hora de elegir primer presidente. Entonces, la pregunta va enfocada: ¿qué efecto tienen esos carteles de la droga mexicanos en las dinámicas políticas y de seguridad, tanto en Colombia como en el Ecuador? ¿Cómo lo ven ustedes desde la FIP? Pues realmente yo creo que lo que cambia la realidad regional, es decir, la realidad en Ecuador, la realidad en Colombia, no es necesariamente la existencia de carteles mexicanos u otros. Porque a pesar de que obviamente en el tiempo ha venido cambiando los liderazgos entre los carteles, dejando mucho más espacio para que los mexicanos ocupen mucho más liderazgo, independientemente de quiénes sean los que estén jalonando el mercado por fuera. Y, digamos, dado el hecho de que no son los colombianos los que están liderando el mercado por fuera en este momento, los efectos regionales, en todo caso, yo creo que son, pues como lo sabemos, aumento de violencia. Para el caso de Ecuador, pues rápidamente vimos una escalada en violencia que estamos viendo ahorita y que determina claramente resultados en elecciones. Pero para el caso de Colombia, si ustedes se dan cuenta, nosotros llevamos con un buen tiempo con liderazgo de mexicanos,
y los efectos a nivel territorial no necesariamente se han relacionado con que sean los mexicanos o personas de los Balcanes o europeos, sino tiene, a mi consideración, tiene más que ver con las realidades y dinámicas del conflicto dentro de Colombia, que obviamente terminaron permeando la realidad de Ecuador, dejando, digamos, que Ecuador pudiera inmiscuirse en este momento en el negocio y que los mexicanos obviamente entraran también a aprovechar ese espacio y los vacíos que había en términos de política pública en ese momento. Pero para mí no es tanto que sean los mexicanos o no, es que la realidad territorial de Colombia es lo que hace que continuemos con el narcotráfico, como lo explicaba anteriormente, hay un mercado y mientras tengamos ese mercado vamos a tener obviamente unos actores que van a querer participar de ese mercado y al no haber, digamos, nosotros haber aprovechado la oportunidad de los vacíos que dejaron las FARC en el acuerdo de paz, pues obviamente vemos esta diversificación de grupos, el fortalecimiento de grupos ya existentes que en este momento vuelven a entrar en conflicto entre sí para poder controlar ciertos territorios colombianos y obviamente esta violencia pues también se ve representada en Ecuador de acuerdo con las dinámicas que hay allá. Entonces, no creo que sea el tema de que sean los mexicanos. Ellos llevan ya un buen tiempo de liderazgo de ese mercado. Los cambios realmente que estamos viendo en este momento es obviamente la apertura que se da de Ecuador, que los afecta a ellos directamente, y los cambios de dinámica al interior de nuestros territorios, que tienen que ver es con el fortalecimiento de esos grupos que permitimos que se fueran fortaleciendo y creando nuevos, y tenemos la situación que tenemos hoy. Tal vez un cambio territorial que sí ha ocurrido en los últimos años y que yo tengo la impresión de que ha pasado un poco desapercibido en la opinión pública, es que desde que se posesionó el presidente Petro sí hemos tenido un cambio en las dinámicas locales del mercado de la coca. Y esas dinámicas locales pues, se expresan obviamente a través de las formas de comercialización y los precios. Los precios han disminuido, llegaron casi al 50% en el año 2023, 50% menos, quiero decir, haciendo que para las familias campesinas la coca ya no fuera rentable. Y al mismo tiempo se ven en este momento dinámicas distintas, muy distintas en torno al relacionamiento del grupo guerrillero con la persona o la comunidad o la familia a la que le compran coca. Hoy en día tenemos un relacionamiento distinto a como eran las FARC, que claramente marca una diferencia en términos del orden territorial, que quiere, obviamente ellos han adquirido un control territorial mayor, diferente de alguna manera al que tenían las FARC, y aunque las familias hoy en día viven unas formas de violencia diferentes a las de antes, estamos nuevamente en una situación humanitaria muy difícil relacionada con las nuevas formas de control y con las nuevas formas de relacionamiento de estos grupos con los mercados de la coca. César, ¿quisieras mencionar algo en ese sentido? Sí, que digamos, tanto Diego como Ana María han hecho énfasis en las cosas que, por un lado, Diego mencionaba el mercado sigue habiendo demanda, bueno, uno siempre se preguntará, puede haber demanda, pero ¿por qué nosotros somos los de la oferta cuando hay otras opciones, ¿no? Ha habido cultivos de coca que en otras partes del mundo, en Taiwán, en Java, últimamente se han encontrado algunas en Centroamérica, después hay que ver, obviamente, temas de productividad, etcétera. Y Ana María hacía énfasis en las nuevas realidades, digamos, de los actores y de la distribución de poder y de las relaciones que esos actores establecen con las comunidades y con los productores. Pero hay algo que a mí me parece una constante, que es una constante trágica y que me parece que fue evidente, fue patéticamente evidente, precisamente en ese periodo de baja de precios, y es que el Estado pareciera estar quieto, pareciera estar congelado, pareciera ser un convidado de piedra en este tema, ¿no? Alguien utilizó la expresión ventana de oportunidad hablando de otra, que tal vez Diego hace un rato. Esa fue una enorme, no fue una ventana, fue un portal de oportunidad para que el gobierno hubiera llegado allá y hubiera establecido una relación saludable con los productores que en ese momento estaban en unos problemas muy serios porque el precio de su cosecha de coca estaba por el suelo y lo que hicieron fue acumular pasta de coca que no sabemos en dónde está. Eso será otro problema para otro momento. Pero el gobierno del Estado aparentemente no reaccionó. Entonces yo creo que una constante que hay que ver ahí en este fenómeno es que el Estado está inmóvil, está congelado. Algunas veces se queda con un repertorio de acciones que ya está comprobado que no funcionan, otras veces es audaz y por lo menos en papel plantea unas opciones de política que uno podría calificar de audaces, pero que también al mismo tiempo son muy idealistas y muy alejadas de la realidad, y el resultado trágico es el mismo, y es que fíjense que en esta discusión el Estado pareciera ser un actor que no incide en que se produzca más o menos
en que se exporte más o menos y que, por ejemplo, un indicador que me parece que es clave, que el precio del gramo de cocaína en las ciudades de países de consumo, incluyendo, ya lo dijimos, Colombia, no se modifique. Pareciera que el Estado es un actor que no pesa para nada en el fenómeno. Quisiera preguntarles a Diego y por supuesto a Ana María sobre eso que menciona César, que me parece bien interesante. ¿Creen ustedes que el Estado es más pasivo porque perdió la iniciativa en términos de seguridad o porque sencillamente se encuentra en otros problemas de la agenda pública o porque el enfoque es demasiado heterogéneo o demasiado holístico, demasiado soñador? ¿Cómo lo ves tú, Diego? Yo tengo dos percepciones. Uno, porque no es fácil. Se produjo en un momento muy, digamos, de unos meses, como lo menciona Ana María, y hay dos limitaciones que yo veo. La primera es jurídica. Claro, igual la coca está sembrada. ¿Qué hacen los campesinos con esa coca? Y la pregunta es, el Estado no la puede comprar, que es lo que el presidente ha intentado a veces decir, comprémosla, pero el marco jurídico no lo permite. Lo segundo es, hagamos otra cosa al lado de la coca. Tampoco lo permite el ordenamiento. Hay unos temas de jurídicos penales que podrían llevar a que se cometiera algo que posiblemente termine una investigación penal. Y yo creo que el segundo factor macro es como cuando una persona cualquiera quiebra. Quizás ese pensamiento de, claro, esto no me funciona, pero quizás después vuelva a funcionar y me mantengo acá mientras tanto. Y yo creo que esa fue la lógica que mantuvieron los campesinos, y es, en este momento tenemos un problema, pero esto se va, como cualquier mercado, se va a volver a regular y va a llegar al precio de equilibrio. Y como el Estado no llegó con la oferta que había prometido en la política de drogas, por esas limitaciones, también por un bloqueo institucional, y también creo que, si me adelanto otra tercera, ese bloqueo institucional, yo creo que es por parte un poco de lo que mencionabas de la descoordinación. La reforma agraria está priorizando los municipios, educación prioriza otros municipios, el sector defensa prioriza a otros municipios, y la política de drogas debería articular a todos en unos solos municipios, que fue lo que intentó hacer también con las zonas de paz, el DNP y demás. Pero pues cuando hay tantas estrategias, tantas iniciativas andando, proyectos de inversión ya financiados con plata, y después decir, oiga, no, allá no, venga para acá, ese bloqueo institucional es muy difícil de romper si no hay un liderazgo que lo coordine. ¿Cómo lo ves tú, Ana María? Pues yo también muy en las líneas de César, pero partiría la respuesta en dos. Una cosa es por qué no logró el Estado llegar o aprovechar la ventana de oportunidad de la crisis de la coca, que es como llamamos esta coyuntura, y por qué no ha podido reducir los cultivos ilícitos, que también era una pregunta que hacías antes. Entonces, la segunda de por qué no ha podido reducir los cultivos, pues tiene que ver con las razones que expuso César anteriormente. Yo creo que el gobierno no ha logrado, en este proceso de comprender que la coca tiene todo que ver con el desarrollo, ¿no? Y no solo con seguridad, y de hecho con las dos cosas, ¿no? Desarrollo porque no están las garantías, no está la presencia de Estado, no están las condiciones. Seguridad porque están los grupos armados ejerciendo control territorial, etcétera. ¿Cómo abordar estas dos cosas? Porque yo creo que no es lo uno o no es lo otro. No es con el énfasis de seguridad que siempre hemos tenido, ni con un énfasis de desarrollo sin tener en cuenta la seguridad, pero igual no es fácil saber cuál es la solución mágica, ¿no? Entonces, arranco por decir, como dijo César, no es fácil en el sentido de saber cómo. El gobierno, el Estado, en sus varios gobiernos ha tenido varias aproximaciones. Han hecho intentos, han hecho experimentos. Y muchos bien intencionados, algunos han tenido resultados, cosas muy puntuales han tenido resultados, pero yo creo que un gran problema es que no se ha logrado la continuidad. Cuando algo está más o menos funcionando, ¡pum!, hay cambio de gobierno. Está más o menos funcionando y cambian al director y este señor es muy politiquero y adiós todo lo que estábamos haciendo. No se ha logrado lo que ha funcionado mantenerse en el tiempo. Y aunque ya los funcionarios técnicos saben qué se puede hacer, de todas maneras, coger a todo el Estado, articularlo, encontrar la oferta y la financiación para volver a hacer lo que ha funcionado, pues es muy difícil. Perfecto. Entonces, eso por una parte. Por otra parte está la necesidad de focalización. O sea, nosotros hoy en día tenemos, según la última cifra de CINCI, 230.000 hectáreas de coca. Supongamos que tengamos 300.000, pues el país no tiene capacidad para ir a solucionar y a llegar con presencia de Estado a 300.000 hectáreas o a estas regiones donde obviamente no son solo las 300.000, sino hay todo un foco de economías criminales en esas áreas. Entonces también tiene que haber un ejercicio de focalización por regiones que requiere una implementación de política pública en el muy largo plazo, y nosotros no tenemos una cultura política ni administrativa para esos efectos. Entonces eso explicaría la primera parte. Ahora, ¿por qué este gobierno no logró llegar y aprovechar la ventana de oportunidad? Yo creo que en este gobierno ha sido muy clara la demora en arrancar la implementación. Y yo creo que a nosotros la crisis de la coca, y cuando digo a nosotros me refiero a todos, nos cogió por sorpresa. Es decir,
Lo que yo me di cuenta de la crisis de la coca es que lamentablemente llevamos más de 30 años estudiando los problemas de la cocaína y nuestra relación con el mercado de la coca y no sabemos nada de lo que está ocurriendo en los territorios. La crisis de la coca empezó 6 meses antes de que empezáramos a alertarle a los medios de comunicación. El gobierno de Petro se posesiona, lo coge por sorpresa, tanto así que empieza a decir que la coca es el resultado del fentanilo, ¿no? O sea, ni siquiera comprende el gobierno qué está pasando, nadie lo comprende. Y creo que se demoran mucho también en entender de qué se trata, entender que es una ventana de oportunidad. Y en el momento en que lo logran entender, si ustedes se dan cuenta, la Dirección de Sustitución duró todo un año en un ejercicio de planeación. Y después de hacer el ejercicio de planeación al año cambiaron el director, sí. Y luego viene otro año, que es el anterior, con una nueva directora. Es decir, no tenemos condiciones. En general, el Estado colombiano, pero específicamente me refiero a la Dirección de Sustitución y algunas otras entidades de gobierno donde no estaban las condiciones para arrancar implementación rápidamente. Tanto así que hoy la Dirección de Sustitución no tiene nada en implementación. A pesar de las buenas intenciones de la comprensión del problema de una política pública que es clarísima, no han podido. El Estado en general no tiene la capacidad y este gobierno no tiene la capacidad. Entonces, no es que no hubieran querido, es que no tenían cómo arrancar. Entonces, por eso, pues, sin embargo, yo quiero decir una cosa, la crisis de la ventana de oportunidad todavía está, porque los precios todavía no están a lo que estaban, las familias están diversificando productos aunque sigan comercializando con coca y lamentablemente no tenemos todavía respuesta del Estado. ¿Quieres decir algo, Diego, que me estabas...? Sí, yo estoy muy de acuerdo con ese punto, especialmente porque dentro del propio Plan Nacional de Desarrollo se le habilitó al programa, al PENIS y a la Dirección de Sustitución ir por su lado y a la política de drogas ir por su lado. Entonces uno veía cuando yo estaba de subdirector de justicia en el DNP, yo sí, pues, contando infidencias, yo sí veía dos líneas muy diferentes entre la directora Gloria y Felipe Tascón como director, que era muy difícil reconciliar. Claro, Gloria después pasa a ser la directora y uno pensaría, listo, por fin se alinea la articulación. Lo que pasa es que todo el mundo hablaba en nombre del presidente. Entonces el presidente me dijo que, y voy por esta línea, pero el presidente también me dijo que, entonces voy por esta línea. Entonces había una desarticulación también en el lenguaje y eso naturalmente impacta en la política. Y si el presidente dice muchas cosas a muchas personas, pues peor. Sí. Pero no es el único, ¿no? Quiero decir, qué pena, solamente un comentario al margen. Extramicrófonos habíamos hablado, hay casos de éxito, el caso de éxito que más conozco yo es el de Tailandia y el factor clave de éxito en Tailandia ha sido la duración de las políticas. Es una monarquía, ¿no? El programa depende directamente de la monarquía. Puede ser un problema. El tema de que aquí tengamos, y espero que sigamos teniendo, una alternancia cuatrienal en el poder marca un ritmo. Eso es un ritmo ineludible y no es solamente aquí. O sea, fíjense que aquí hemos estado discutiendo, empezamos muy al inicio de la discusión, mencionamos Estados Unidos, mencionamos a Biden, mencionamos a Trump, hubo elecciones, hubo cambio de gobierno, hubo cambio de política. Yo creo que eso lamentablemente es uno de los costos de la democracia. Uno quisiera tener una política de Estado, pero la verdad eso es muy ficción. Hay excepciones, pero es ficción. Pasemos a nuestro tercer segmento para ir cerrando esta apasionante discusión y me gustaría empezar contigo, Diego, con una pregunta justamente que toca un poco de lo de la administración estadounidense. Si bien hasta el momento no ha cumplido el primer mes, no ha llegado a los 100 días, pero Donald Trump empezó con una política muy agresiva y en especial hacia el fentanilo. César nos señalaba, ojo, estamos muy lejos, pero ¿tú crees que de manera colateral puede haber una modificación en la forma en la que ve Estados Unidos el problema de las drogas o al menos un ejercicio más fuerte de presión hacia países productores como Colombia, Ecuador y algunos otros de la región? Uy, naturalmente. Yo creo que con lo impredecible que es el presidente Trump, en cualquier momento va a comenzar a presionar muy fuerte respecto, por ejemplo, los usos que se hacía para luchar contra el narcotráfico en Colombia, en cualquier país del mundo, y si no ve resultados, pues simplemente no te certifica. Y más con la cantidad de hectáreas que tenemos, pues él va a considerar que Colombia queda solo en la lucha y simplemente comienza a tener barreras migratorias más fuertes y como ya quizás está anunciando. Yo temo que ese escenario va a pasar muy pronto con una narrativa tal vez y con una sustentación equivocada, pero simplemente él va a apoyarse en su mensaje de campaña que va a luchar contra las drogas, la migración ilegal, etcétera, etcétera. Y pues Colombia está en esos dos mapas. Entonces es más pronto que tarde. Muchas gracias, Diego. Ana María, quisiera pasar contigo. Tú ahorita en tu intervención anterior estabas diciendo, esta administración tiene muy difícil mostrar resultados, pero yo quisiera justamente centrarme en esa nueva política Sembrando Vida, Desterrando el Narcotráfico.
¿Tú crees que hay algo que mostrar en lo que ya lleva de implementación y hasta que vaya esta administración 2026 en términos de resultados? ¿Crees que hay algo que este nuevo enfoque, que no es completamente novedoso, ya lo discutimos, pero que modifica algunas cosas, puede mostrar? ¿Tiene resultados por mostrar esta administración? Pues digamos que tiene todavía tiempo para ver si puede mostrar. Entonces, lo que yo diría que puedo ver avance y esperaríamos que se dé el avance es, por ejemplo, en temas de consumo de sustancias psicoactivas, esta política es muy fuerte en el énfasis en reducción del daño. En reducción del daño, pues no es que haya estado ausente la política pública colombiana, de hecho desde 2007 las políticas relacionadas con el consumo siempre ha estado presente la reducción del daño, pero esta política hace un énfasis particular y sé que hay un trabajo entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud tratando de tener más lineamientos en relación con la reducción del daño para que los territorios puedan tener más iniciativas y actividades en ese sentido. Yo esperaría que se concrete la reducción del daño en términos, no sé cómo llamarlo, yo no soy abogada, no sé si regulatorios, pero sí se requieren varios lineamientos y también disposiciones para asignaciones presupuestarias más específicas, porque pues obviamente el área de consumo tiene muy poca inversión del Estado. Entonces, tienen tiempo para que eso suceda. No sé si pueda suceder. En las narrativas está, pero en concreto todavía no vemos nada. Entonces, pues tengo, digamos, como la aspiración que eso suceda. Es positivo que en Colombia vamos a tener la Conferencia Internacional de Reducción del Daño el otro año en abril en Bogotá. Y eso empuja un poquito la agenda pública. Y además, en la agenda internacional, que es generalmente lo que sucede en escenarios internacionales como la Comisión de Estupefacientes, ese ha sido el tema que el gobierno colombiano ha defendido. Ese y también el tema de la hoja de coca y la revisión crítica como sustancia fiscalizada. Entonces eso me lleva al segundo tema. Por una parte esa reducción del daño, por otra parte está la hoja de coca. Este gobierno ha tenido también una narrativa fuerte, pero poco avance en generar en facilitar que las familias campesinas que ya tienen unos desarrollos en investigación para usos lícitos de la hoja de coca puedan comercializar. En Colombia lo pueden hacer los indígenas dentro de sus resguardos, ahí hay todo un vacío jurídico, pero las familias campesinas no lo pueden hacer. Entonces, este gobierno sacó un borrador de decreto y no hemos sabido qué pasó con ese decreto. No es que sea un avance increíble, pero por lo menos va, digamos, alimentando el camino para que los usos lícitos se puedan. Sin embargo, este tema, que a mí me parece de altísima importancia, no porque vaya a generar, en mi opinión, una alternativa económica en el corto plazo, ni una alternativa económica que reemplace de ninguna manera los ingresos de la coca, pero sí porque simbólicamente para nosotros es importante. Yo reconozco la importancia que tiene y si se puede avanzar, pues ojalá en el futuro podamos, digamos, generar ingresos con eso. Pero el problema es que ese asunto sí raya fuertemente con Trump. Entonces, esos avances son posibles, pero yo no sé qué negociaciones o qué juegos, digamos, diplomático-políticos haga el gobierno y decida de pronto quedarse quieto, porque este sí es un tema que a pesar de que no tiene, en mi opinión, ningún riesgo para el narcotráfico, sí es un tema que puede ser una línea roja para el gobierno norteamericano. Yo esos dos temas los veo que se pueden mover. En cultivos de uso ilícito he visto las mejores intenciones, pero no conozco nada que se esté moviendo en territorio que uno pueda decir, de pronto puede salir. Ahorita está obviamente la situación de Catatumbo. Yo siempre le he visto una gran prioridad del gobierno a los temas de cultivos ilícitos, pero después no lo veo en ejecución. Entonces no sé si de pronto por el lado de Catatumbo y la necesidad que tienen de solucionar la situación allá se pueda mover algo en concreto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier asunto relacionado con desarrollo alternativo requiere mucho tiempo y queda poco. Entonces no sé si se puedan sentar las bases para algo que tenga sentido para las comunidades que quieran atender. Y de seguro llegará una administración con un nuevo enfoque pues que no sabemos qué pase. Yo soy pesimista. Porque... Exactamente. No, lo que no se logra es dejar sentadas las bases. Mejor dicho, mi gran susto, para resumir lo que estoy diciendo, es que lo que tenía esta política de interesante son cosas que gobiernos de derecha o no progresistas no les va a gustar. Entonces la oportunidad que tenía este gobierno no era cambiar el mundo, ni legalizar las drogas, era sentar las bases para empezar a trabajar en políticas públicas que mostraran de alguna manera aceptación en la gente y no necesariamente éxito, sino que quedaran instauradas para que los siguientes gobiernos puedan continuar. Por ejemplo, reducción del daño. Sí, reducción del daño es algo que no es extremadamente costoso, que es necesario en materia de derechos humanos, pero si no consolidamos los esfuerzos, el otro gobierno simplemente nos borra esos pequeños avances muy rápidamente. Esa es mi gran preocupación.
Muchas gracias, Ana María, por ese importante aporte sobre las dificultades que ha tenido y sobre los posibles resultados que se obtengan. Un tema que no alcanzamos a desarrollar, pero que sigue siendo fundamental, es el vínculo entre drogas y crimen organizado transnacional. César, ¿cómo ves en materia de desafíos de esta administración de controlar no solo la influencia de los carteles mexicanos, sino de otros grupos al margen de la ley que operan en el territorio, que generan dinámicas híbridas en materia de seguridad y que complican la vida tanto del Estado como de la ciudadanía? Pues lo que uno ve es un fortalecimiento de las estructuras, por un lado. Por otro lado, algo que ya hemos mencionado, y es una mayor competencia, porque hay dispersión de la influencia y del poder. Es decir, antes las FARC eran el jugador más pesado, digamos, en el tablero. Al desaparecer, eso dispersa, distribuye el poder y la influencia y la capacidad que tienen estos actores, y esa dispersión pues lleva a que haya competencia, la competencia de nuevo lleva a que haya violencia. Entonces yo creo que ese es un elemento. Un segundo elemento es que el crimen organizado, pues hay que recordarlo, normalmente tiene muy diversificada su portafolio de actividades, ¿no? Las drogas, en el caso colombiano, la cocaína, la marihuana, algo de heroína, digamos, es una fuente, y por supuesto que es una fuente importante, y entre más coca haya y más cocaína haya, pues por supuesto que estas organizaciones van a tener más ingresos por esta actividad, pero no hay que olvidar que hay minería ilegal, hay abigeato, hay extorsión, hay tráfico de personas, hay secuestro. Bueno, es decir, lamentablemente el portafolio de actividades criminales es amplio, y me parece que pues el crimen organizado lamentablemente está muy activo, muy vivo, con ese ingrediente de dispersión, de competencia, de violencia, y creo que en buena parte eso es lo que están sufriendo ahora los ecuatorianos, que en realidad es una cosa nueva de un país que era muy tranquilo, con los índices de seguridad muy tranquilos. Lo que están viendo es eso, es una violencia por el control de los puertos, principalmente Guayaquil, la competencia que se da de organizaciones criminales por controlar esos puntos de salida de drogas es el factor principal, no es el único, pues el factor principal que está ocasionando esto. Entonces tenemos una dispersión, una competencia fuerte, además un reparto en el sentido de multiplicidad de actores mucho mayor que el que teníamos hace unos años. A eso hay que, pues ustedes lo han mencionado ya varias veces hoy aquí en este episodio, hay que poner los carteles que vienen de México. Ana María mencionó también los Balcanes, que eso es algo que todavía no se menciona muy frecuentemente, pero están aquí. Es decir, estamos en el ombligo del mundo del tráfico de cocaína, y están llegando de todas partes del mundo, y eso hace que el tema sea mucho más complejo, con una dificultad enorme que tenemos en este mundo fragmentado en países, que ese tema lo hemos discutido, por supuesto, más de una vez en nuestras clases, y es que en este en este mundo de países soberanos es muy difícil que los países se pongan de acuerdo, que cooperen, que coordinen, que compartan información y recursos. Perfecto, César, muchas gracias, y por supuesto a mis invitados por estas interacciones. Vamos a entrar a nuestra última sección, que es la sección de recomendados. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Ana María, ha sido un placer para nosotros contar contigo, y en este último espacio nos gustaría que nos hicieras una sugerencia especialmente para las personas que siguen Coordenadas Mundiales. Recuerden, a través de audio y video a partir de este año, sobre un podcast, un documento, un libro, un documental, algún eje central que les permitiera ampliar las discusiones, que les permitiera concentrarse en algunos de los múltiples puntos que hemos acá trabajado. ¿Qué les quisieras recomendar el día de hoy? Pues yo quisiera recomendarles dos cositas. Una es leer La política de drogas. A mí me parece que ese documento, a uno le da pereza leer políticas públicas porque seguramente cree que son aburridas, pero este es un documento que tiene un muy buen diagnóstico del problema, y creo que es un documento que vale la pena, digamos, sí termina explicando cuál es el problema de Colombia y cuáles son las lecciones aprendidas de lo que hemos venido haciendo, y las propuestas que se hacen son en ese sentido. Es un documento que se supone que es una política para 30 años, cosa que no va a ocurrir porque el siguiente gobierno va a llegar y
Entonces, ese creo que es un documento que vale la pena a quienes estén interesados en este tema leerlo, ya sea para conocer no solo la perspectiva de gobierno, no solo como documento político, sino creo que es bien interesante para aprender lo que ha pasado en Colombia antes y lo que muchos esperamos que suceda. Me parece que como narrativa pública es muy interesante. Y recomendaría por la coyuntura, he oído los 2 últimos episodios del podcast de María Jimena Duzán, son precisamente sobre la situación que tenemos hoy con Trump y los riesgos de la desertificación. Y yo creo que los escenarios son diversos, ¿sí? Precisamente porque pues, uno no sabe muy bien qué esperar de Trump y porque, pues, digamos, los intereses políticos van mucho más allá de las drogas. Yo creo que les recomiendo muchísimo esos 2 últimos porque creo que los centran a uno en lo que estamos hoy y los riesgos, pero también de pronto nos equivocamos sobre los riesgos. Yo creo que en términos de, para los que trabajamos en estos temas, viene una situación muy difícil, pero al mismo tiempo interesante, porque yo creo que no es tan blanco y negro, que tiene que ver bastante con la negociación que hay el gobierno colombiano, la cual, por supuesto, tiene un riesgo increíble, pues porque el presidente Petro en cualquier momento puede salir con algo que no debe suceder y se dañan las negociaciones, pero yo creo que hay mucho por esperar del resto del año. Perfecto, Ana María, muchas gracias. Diego, ¿qué le sugieres a las personas que siguen Coordenadas Mundiales? Para leer, perdón, películas no me gusta la narrativa de Netflix ni que hay sobre estos temas, tristemente, y especialmente sobre Colombia. También concuerdo, María Jimena Duzán tiene unos podcasts con Alejandro Gaviria sobre temas de drogas que me parece muy interesante. En Atemporal también el podcast, también una entrevista con Daniel Mejía, que creo que es un referente también en esos estudios de política pública de drogas. Alejandro Gaviria, Daniel, tiene un libro que se llama Políticas Antidroga en Colombia. Es muy bueno, ese lo recomiendo. Hay un libro del externado que es del profesor Oscar Alfonso, que es Para voltear la hoja, que es sobre un tema de estudios de coca, de cómo podríamos cambiar este uso que tiene la hoja y tal vez no criminalizarla más. Simplemente la hoja de coca no es, debería tener una narrativa diferente a la cocaína, sí, es lo que deberíamos estar revisando. Y la evaluación de impacto que sacó la CECET de la Universidad de los Andes sobre el programa PENIS es fundamental para estructurar cualquier política pública de drogas de aquí en adelante. Muchas gracias, Diego. César, quisiera ir contigo. ¿Qué libro o material se te ocurre que podrían utilizar las personas que siguen Coordenadas Mundiales para profundizar sobre este tema tan apasionante? 3 recomendaciones muy rápidas. Una es este podcast, se me olvidó, es este podcast de la Escuela de Diplomacia, de Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia, creo que se llama Ubicación Global, Coordenadas Mundiales. Esa es una recomendación, ya hemos dedicado un par de episodios, de hecho, a este tema. Obviamente mi recomendación tiene un sesgo enorme, pero es una recomendación inicial. Segundo, hay una película, Diego, que te recomiendo a ti y a todas las personas que quieran entender un poco la historia del narcotráfico en Colombia, que es Pájaros de Verano. Es una película realmente desde muchos puntos de vista impecable, muy bien hecha y que cuenta muy bien el desarrollo del tráfico de marihuana en Colombia y digamos muestra todo el arco, todo el ciclo de lo que sucedió desde el inicio hasta digamos el declive del tráfico de marihuana. Y hay un libro cuyo autor no recuerdo en este momento, pero que es muy interesante la visión que tiene, que es Narconomics. Es de un periodista, si no estoy mal, británico. Narconomics se consigue en español también, digital, en papel, y es muy interesante porque le explica a uno desde un punto de vista del periodismo económico qué es el narcotráfico, cómo funciona, y le da a uno también pistas de en dónde están, digamos, los puntos críticos en los que se debería centrar la atención para solucionar el problema. El autor es Tom Wainwright. Ese mismo. Narconomics. Bueno, para mí como conductor el día de hoy de este episodio ha sido un placer guiar esta apasionante discusión. Les agradezco mucho su tiempo y espero por supuesto que en una próxima oportunidad podamos seguir discutiendo. De tal forma que, Ana María, ha sido un placer tenerte en Coordenadas Mundiales. No, es un placer para mí. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la discusión. Espero que sea de interés de ustedes y de su audiencia. Diego, bienvenido. Creo que esta es tu primera o segunda vez, pero que sigan siendo muchas más. Gracias, Rafa. Por supuesto, César, qué bueno tenerte como panelista, como invitado. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias pues, como productor por haberme invitado, pero también muchas gracias por haberme dado el placer enorme, el privilegio enorme de tener semejante par de invitados para hablar de este tema. Bueno, para mí también ha sido un placer estar con ustedes. Agradecemos mucho a nuestro equipo de producción y a todas las personas que hacen parte de este podcast. Muchas gracias. Agradecemos de manera especial a Daniel Miranda, Javier Villamil,
Lorena Caicedo y por supuesto a César Páez, que hacen parte del equipo de Coordenadas Mundiales.